Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Cuando comenzamos nuestro programa Vidut Beyahat, que así llamamos a nuestra propuesta de comunidad virtual, Vidut es el término para aislamiento y Beyahat significa juntos, así que esto que suena una contradicción, de alguna manera intenta ser una respuesta a esta situación tan particular que estamos viviendo. Y uno de los espacios que surgió fue este de conversar con distintas personalidades que están fuera de Panamá, que de alguna manera están vinculadas con nuestra realidad, ya sea desde el punto de vista de la congregación, de la sociedad, etcétera. Y llamamos a esto Café con el Rabino Gustavo. Y nuestro invitado de hoy es mi buen amigo, el Rabino Yoshua Kuliok, desde Nashville, Tennessee, eh, a, a, quien me une una relación de amistad y de compartir muchas cosas juntos desde hace muchísimos años, aunque él es mucho más joven que yo, pero eso es parte de la cosa. Así que, querido Joshua, bienvenido, un gusto tenerte aquí en este espacio. Bueno, hola a todos. Gracias, Rabino Gustavo, por la invitación. Es un gusto darles la bienvenida a mi oficina acá en la capital del estado de Tennessee. Siempre la esperanza de que en algún momento puedan venir a conocer esta hermosa ciudad, porque you know, es un buen momento para soñar, ¿no? Si no podemos viajar físicamente, al menos tener la esperanza de hacerlo. Bueno, antes de pedirte que te presentes para los que no te conocen o cómo te gustaría que te presentemos, te paso un dato curioso que quizás no todos conocen. Eh, Estados Unidos tenía una cañonera que se llamaba la US Nashville, que jugó un papel importante en la separación de Panamá de Colombia en 1903. Estaba ahí supervisando que los colombianos no sofoquen los intentos separatistas de Panamá. Así que ahí tenés una conexión de Nashville con Panamá. Bueno, ahora sí, presentación, por favor, para que todos eh, te escuchen, te conozcan y demás. Tengo que presentarme a mí mismo. ¿Qué puedo decir? Soy rabino aquí en la única comunidad conservadora de la ciudad de Nashville hace ya 7 años. Antes de eso fui rabino 7 años en Guadalajara, México, originalmente de Buenos Aires, Argentina, casado con Jessica, padre de 3 hijas que nacieron en México, pero que hablan español con mucho acento, hincha de River, como todo rabino que se precie de tal, y no sé, cualquier otra cosa, con gusto, quizás en el contexto panameño, el dato de color más importante sea que el rabino Kraselnik era el seminarista en aquel entonces que me preparó para mi bar mitzvah. Así que posiblemente el rabino Kraselnik sea el rabino que yo conozco hace más años, el rabino conservador que conozco hace más años, más allá de que en la época en que lo conocí no era rabino, eh, pero sí, su presencia, sus enseñanzas fueron fundamentales para que yo siguiese el camino que me terminó llevando hacia la ordenación rabínica. Podés contar que los sábados la forma de lograr que los jovencitos de 13, 14 años vengan a la sinagoga a rezar era porque después jugábamos al fútbol, ¿no? Absolutamente. Ha sido uno de los movimientos, o sea, una de las estrategias más brillantes, aunque en realidad si lo medimos por la cantidad de rabinos que salieron del Bialik de Devoto por jugar al fútbol esos sábados a la mañana, no sé si fue una jugada brillante, pero yo no me puedo quejar. O sea, yo muy contento de poder haber hecho el camino hacia la rabanut, hacia el rabinato. Eh, Pensaba, la verdad que hemos conversado y hemos tomado café
en diversos lugares, porque por cuestiones de trabajo nos ha tocado cruzarnos en distintas ciudades, especialmente en la región, ¿no? En Centroamérica, el Caribe y también en México, por supuesto en Buenos Aires y en algunos otros lugares. Me acordaba hoy, quizás la cosa más loca que hicimos a ese nivel fue que cruzamos caminando el Golden Gate en San Francisco. Eso fue en mayo del 2012. Visitamos, salimos caminando del hotel donde estábamos, que nos habían invitado la gente de Bejol Lashon, pasamos por la sinagoga Sherit Israel en San Francisco y dijimos, ahí está el Golden Gate, pues quizás sea una buena idea ir para allá, y sé que caminamos durante horas, pero Yo me lo acuerdo de la logramos. insolación todavía. Yo que tengo facilidad de insolación, me acuerdo que llegamos a ese Shabbat y yo estaba todo insolado, pero valió la pena. No hace tanto, en mayo, Facebook recordó algunas fotos de esos días, y sí, efectivamente, qué linda ciudad San Francisco, se ha dicho de paso. Coincidimos. Y cerramos la jornada esa o el día siguiente tomando algo en Cheesecake Factory, que quedaba ahí en el penthouse, ahí en Union Square, arriba del piso, como el piso 30, ¿no? Así que buena experiencia aquella. Bueno, hablemos de cosas serias, por favor. Decime un poco cuáles son tus reflexiones de esta situación que estamos atravesando. ¿Qué pensás? ¿Cómo sentís la cosa? A ver, yo creo que lo que nos pasó en estos últimos tiempos es, en muchos niveles es tremendo lo que tenemos que vivir. Yo por deformación personal trato de ver qué hay de positivo en todo esto, y me parece que fue, lo que está pasando es en algún sentido un gran reset. ¿Viste? Es como que todas las cosas que antes hacíamos porque así se hacían, ya eso no funciona más. En los primeros momentos en que todo cambió, a mí me pasaba de que es como que se me activó una parte distinta del cerebro y se me ocurrían ideas que generalmente no se me ocurren, porque otra vez, una vez que uno modifica radicalmente la rutina, es como que alimenta otras partes del cerebro a pensar cómo uno opera, trabaja y soluciona los problemas que hay ahora. Pero definitivamente lo que estamos viviendo me parece nos hace repensar nuestra relación con el tiempo, con el espacio, con el cuerpo, con las prioridades, con la forma de construir comunidad en el ámbito específicamente de lo que nos convoca a nosotros desde nuestra vocación rabínica. Y es interesante. Para mí son épocas de mucho trabajo, de mucho pensar cómo se va a reconstituir el judaísmo, el judaísmo comunitario, la vida de ahora en adelante. Pero ha sido una época que a mí en lo particular me sirve para pensar en todas estas cosas, siempre muy al pendiente de, otra vez, los miedos, las angustias, las soledades, que también se pusieron como, en inglés se dice front and center, están como en el centro de la escena, abajo del foco, y nos interpelan preguntando, ¿y ahora qué hacemos con lo que tenemos? Déjame ir por partes porque dijiste varias cosas que son interesantes. Me gustaría profundizar. ¿Vos de verdad pensás que vamos a salir cambiados de la experiencia? ¿Pensás que cuando todo se normalice, entre comillas, no vamos a ser las mismas bestias salvajes corriendo por la lucha de la supervivencia y la última moda? Bueno, no, definitivamente no te podría decir si vamos a salir mejores o peores. Me parece que la moneda en ese sentido todavía está girando y no está claro, y posiblemente veamos de los dos, que tiene que ver con
cómo es el ser humano. Así que me parece que no es que todo el mundo va a ser mejor o todo el mundo va a ser peor o que todo el mundo va a cambiar de alguna manera. Me parece que en este momento se generó una suerte de paréntesis que no buscamos, pero que de todas maneras nos hizo cambiar radicalmente la forma en la que convivimos, la forma en la que nos relacionamos con otros, y terminó generando un montón de movimientos internos en esto de que, o sea, no sé si les pasa, pero ya acá es muy común que alguien tose y uno ya le agarra una cosa de que, o sea, un miedo pavoroso que antes no pasaba. Entonces, yo no sé si vamos a salir mejores o peores. Uno siempre tiene la esperanza de que ojalá salgamos mejores, pero no es que tenemos muchas razones para creer que eso va a ser necesariamente así. Pero me parece que puede ser un momento de repensar ciertas cosas. Puede que no usemos el tiempo para pensar en nada, porque las angustias nos impiden hacer algún tipo de reflexión sincera de ninguno de estos temas, y nos damos por bien servidos, y lo entiendo, con el mero acto de pasar otro día, de sobrevivir un día más, de tratar de que las angustias no nos terminen de asfixiar. Pero otra vez, es un buen momento para ir pensando sobre estas cosas. Incluso si no llegamos a ninguna conclusión, pero pensar otra vez cómo nos relacionamos, qué es lo importante, qué no es lo importante. Y en particular un tema que a mí me interesa mucho en estos tiempos es qué hacemos, por ejemplo, con temas tan pesados como, por ejemplo, la soledad, porque si algo nos demostró estos meses es que no estamos muy bien preparados para el aislamiento y la soledad. Y eso tiene que ver con un par de condicionamientos sociales, a mi criterio, que no nos dejaron muy bien parados para lo que ahora tenemos que lidiar con. Sí, está claro que no estábamos preparados en muchos niveles. Pero mencionaste antes todo el tema de las angustias, los temores que esta situación despierta. ¿Cómo te resulta ese intento de balance entre lidiar con las angustias propias, tener que de alguna manera contener las angustias familiares, digamos, y en tu rol de rabino, de alguna manera también dar respuesta a las angustias de los miembros y de tu congregación? Bueno, es un gran desafío. Me parece que, otra vez, algo que pasó acá, por ejemplo, yo voy a citar un ejemplo local. La vida comunitaria, las instituciones en Nashville, instituciones judías, cerraron la semana de Purim. Fue Purim, fue un lunes, un martes, o sea, lunes a la noche y martes. El viernes habíamos cerrado. Y desde ese viernes hasta hoy, la comunidad está básicamente cerrada. Tenemos staff, tenemos gente que viene a trabajar. Yo estoy trabajando desde la oficina, pero digamos que en la función de comunidad, de Beit Knesset, de hogar para la reunión de la comunidad, eso no pasó. Y mientras yo trabajaba, pensaba en todo el tema de la soledad y cómo no estamos preparados, o sea, y cómo hay gente que tiene una mayor tolerancia a la soledad y hay gente que tiene una menor tolerancia a la soledad. Por ejemplo, yo me di cuenta de lo importante que sería si podemos encontrar los mecanismos para reabrir en alguna capacidad. Porque así como hay gente que no tiene problema y que puede estar en su casa y hacer su vida sin mayores inconvenientes, yo sentía que había mucha gente que esto los estaba lastimando espiritualmente. Y entonces toda la movida para intentar reabrir la comunidad, que no pudimos, porque los números en la ciudad se fueron muy para arriba en las últimas 10 días, íbamos a abrir este último Shabbat,
digamos que la política de buscar formas para reabrir en algún tipo de contexto responden a ver esas angustias y tratar de dar una respuesta que sea en algún punto consciente de los riesgos de salud, que trate de no poner a nadie en un riesgo innecesario, pero que a su vez también trate de responder a las ansiedades y a las angustias de muchos que por estar encerrados durante los últimos 4 meses están viendo consecuencias poco felices de lo que pasa con tanto tiempo con ellos solos. Entonces, ¿cómo uno lidia, cómo uno maneja esos equilibrios entre, nada, quedarnos en casa la mayor parte del tiempo posible, el usar máscaras cuando estamos afuera, y tratar de encontrar algún tipo de punto que ayude a los que están más solos y que están sufriendo por otras cosas que no tienen que ver con el virus, sino con todo lo que el virus trajo aparejado? Entonces, por ejemplo, empezamos a recibir en el backyard, en el jardín de casa, un lugar abierto donde podemos poner sillas a distancia, empezamos a recibir de a 2, 3, 5 personas, generalmente personas más grandes, personas que están viudas, personas que están solas, a los efectos de tratar de generar un marco de pertenencia en donde puedan verse con otra gente. Otra vez, yo vivo con mi mujer, con mis hijas, veo gente, pero hay gente que no había nadie, que no hablaba con nadie, y me parece que todavía no hemos visto todos los efectos de la descorporización de nuestras vidas que el virus nos trajo. O sea, nos vemos somos todos cuadraditos todo el tiempo, y me parece que todavía no entendemos lo que esa descorporización va a traer. Y entonces, bueno, son formas de lidiar con las múltiples tensiones. Sobre esto último que decías, mencionabas que uno de los temas era repensar las dinámicas comunitarias. ¿Qué te deja la hasta ahora experiencia virtual? A mí toda esta experiencia de la pandemia me ha hecho conectarme con muchos pasajes que siempre habíamos leído sin entender muy bien o sin de verdad sentir la conexión. La angustia de la generación del desierto, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre criticábamos esas rebeliones como ha hecho la tradición, pero cuando uno está en una situación similar, donde no ve claro el horizonte y donde no ve la luz al final del camino, de pronto empieza a entender esa angustia existencial, ¿no? Y esta idea que siempre teníamos de que el judaísmo se basa en el tiempo y no en el espacio, ¿no? Que fue la gran revolución del judaísmo posterior al Beit HaMikdash, de pronto ahora estamos en una situación similar. La virtualidad desafía el espacio como lugar central y nos mete a todos en esta dinámica de lo que llamaste los cuadraditos. Bueno, me parece que lo que pasa es que el judaísmo consagra el tiempo, famoso Hegel, por sobre el espacio, pero eso no significa que hay una negación o un movimiento por fuera del espacio. Básicamente porque es imposible, ¿viste? O sea, la virtualidad nos presenta algo que hasta ahora no era tan... Imagínate lo que sería este tipo de situación hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, con internet no desarrollado como está hoy. O sea, sería loquísimo y sería muchísimo peor, me parece. Pero por otro lado, cuando decimos que el judaísmo no hace hincapié en el espacio, me parece que estamos hablando de que no hace hincapié en los edificios, porque lo que hace hincapié es en el compartir cualquier espacio con otro. Y eso es lo que nos está faltando. Y otra vez, quizás, por lo menos al principio me pasaba de pensar que esto puede ser una buena oportunidad, puede salir mal o puede salir bien, pero puede ser una oportunidad para que nos demos cuenta
lo mucho que necesitamos de ese contexto compartido en el que estamos físicamente juntos, y de la fuerza, de la fortaleza que esos espacios nos brindan, y que ahora desaparecieron, teniendo otra vez que contentarnos con una suerte de reflejo de lo que somos. Pero otra vez, vivimos en un mundo en donde nuestra vanidad está tan dañada que Zoom te permite ajustar la cámara de manera tal de que estás más lindo de lo que sos. Porque otra vez nos sentimos todos incómodos, cosas que cuando uno está con otra persona en el mismo lugar físico, uno no está poniéndose filtros para estar más bonito, porque la vida pasa por otro lugar. Entonces es esto. No sé si estoy tan de acuerdo con ese último comentario. ¿En qué de todo? Yo creo que sí nos ponemos muchos filtros. Mucha gente se produce en la forma en que se presenta, en la forma en que se viste, y creo que Zoom lo hace más claro porque es más artificial, si querés. Bueno, pero es esto, se exacerba algo que no nos lleva a ningún buen lugar, y que si algo nos está mostrando es esa cuestión de nuestra falencia narcisista, otra vez, ¿qué es lo que nos está pasando con el uso de las redes sociales en general, con esa necesidad de llevar adelante una suerte de avatar que es perfecto, es bonito, es flawless, dicen en inglés, es que no tiene ningún tipo de defecto, y en ese sentido esta pandemia no nos está ayudando demasiado, porque la virtualidad permite recortarnos de una manera que nos quede más cómoda. No sirve para mucho, pero es lo que intentamos hacer todo el tiempo. Decía recién lo de que quizás descubrimos con la falta del espacio de encuentro, el espacio físico de encuentro, la importancia entonces de lo comunitario en nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa con la familia como espacio de experiencia judía? Porque a mí una de las cosas que me impactó fue lo que representó Pesaj, cuando la gente se desesperó porque no íbamos a tener Pesaj comunitario, y de alguna manera se sintieron ante el enorme desafío de hacer Pesaj en su casa, que fue la forma en que la celebró nuestra tradición durante 2000 años prácticamente. Bueno, yo creo que otra vez, como toda buena crisis, hay un montón de oportunidades. Por ejemplo, mi comunidad es una de las, posiblemente nosotros seamos la minoría, pero por ejemplo, por ahora, otra vez posiblemente va a cambiar para los Hagim, para Rosh Hashanah y para Yom Kippur, pero de momento nosotros, por ejemplo, no estamos transmitiendo la Tfilá en Shabbat. Nosotros decidimos, básicamente por líneas similares a las que acabas de expresar, que esta es una oportunidad para, primero, recordar que la tradición judía no es un día a la semana, sino que es toda la semana, y que uno debería buscar formas durante la semana de ayudar a fortalecer la identidad judía. Y por el momento nosotros decidimos también que en Shabbat no íbamos a hacer nada de lo que solíamos hacer. Como en muchos otros lugares, Shabbat en mi comunidad era muy importante, sigue siendo muy importante. La gente venía. En mi comunidad hay almuerzo comunitario todos los Shabbatot. O sea, la gente, las 150 personas, se quedan a almorzar en la comunidad todos los sábados. Entonces esto generó cierto quiebre importante, pero nosotros no fuimos de las comunidades que, no sé qué está haciendo ahí Kol Sherit, pero nosotros decidimos que en Shabbat iba a ser Shabbat, y lo que entendimos, lo que yo entiendo que la pandemia puso de manifiesto es la oportunidad de tratar de darle herramientas a la gente para que puedan tener una vivencia judía que no sea dependiente de lo comunitario o de lo rabínico. Parte de lo que la pandemia me parece que también revela es
niveles de preparación, de lo que se llama de alfabetización judía, que podrían ser mejores. Porque esto es una crisis siempre y cuando no podemos ayudar a nuestras congregaciones a que, por ejemplo, puedan rezar solos. O sea, nosotros sostenemos la importancia del minyan, y eso está muy bien. Nosotros tenemos minyan todos los días en mi comunidad, y en la época pre-corona nosotros teníamos minyan todos los días, 2 veces por día. Pero me parece que la necesidad del minyan en el contexto corona, por un lado tiene que ver con lo lindo de vernos en los cuadraditos, pero por otro lado tiene que ver con la falencia o con no nos sentimos cómodos rezando o agarrando un sidur con nosotros mismos. Muchas veces ¿y ahora qué hago? Tengo el libro y no sé qué hacer. Pero para nosotros debería ser un lindo desafío de poder aprovechar la oportunidad para construir las herramientas que le posibilite a la gente devolver el judaísmo a sus propias casas. O sea, es empoderar, creo que se llama en español, ¿no? Empowering, empoderar a la gente para que pueda hacerlo. Es un gran desafío, no que lo vayamos a hacer, no que la gente esté interesada en que esto se haga, pero son las cosas que a mí me parece que son oportunidades interesantes, y quizás lo que pasó en Pesaj, que también acá pasó lo mismo. Otra vez, ¿qué hicimos nosotros en Pesaj? Nosotros abrimos un Zoom en mi casa, no para hacer un seder para la gente que estaba en Zoom, pero para darle una oportunidad a los que estaban solos. Entonces, otra vez volvemos a la misma atención de antes. O sea, incluso si uno tiene todas las herramientas para hacer el seder de Pesaj, pero uno está solo en su casa, hay algo ahí que es profundamente desolador. Entonces, la razón por la cual nosotros habilitamos un Zoom en Pesaj es básicamente para todos los que no tenían con quién pasarla, que sean parte del seder de mi familia, de alguna manera. Otra vez, no sé si consiguió el objetivo, pero a eso intentaba responder. Interesante este último tema, porque al final creo que cada uno de manera creativa tiene que responder a múltiples demandas que son simultáneas, ¿no? Y entonces busca una estructura que a veces suena hasta contradictoria, ¿no? Pero al final está el objetivo de dar una contención espiritual a las personas, ¿no? Volviendo a lo anterior, creo que ese es un tema que, como dijiste, la pandemia lo ha puesto claro, ¿no? A mí me gusta provocar a la gente y decirle que nosotros tenemos un judaísmo comunista, ¿no? Porque no hay propiedad privada del judaísmo, ¿no? La gente no tiene sidur porque el sidur es de la sinagoga, la gente no tiene kipá porque la kipá es de la sinagoga, la gente no celebra el seder de Pesaj porque el seder de Pesaj es de la sinagoga, y que lo que habría que hacer es un proceso de privatización del judaísmo, ¿no? Devolverlo al hogar. Y coincido con vos de esto de que la pandemia lo que ha hecho es, como en tantos otros temas, poner blanco sobre negro estas ambigüedades o estas crisis o estos desafíos que tenemos. Para responder tu pregunta, nosotros lo que decidimos hacer fue seguir con los rezos de viernes en la noche de manera virtual, y no los del sábado en la mañana. A mí la idea de leer Torah virtual no me resulta atractiva, y hacer un rezo de Shabbat sin lectura de Torah no tenía mucho sentido. Entonces, tenemos un rezo semanal. Nosotros siempre tenemos un rezo semanal los jueves, ahora lo pasamos a los miércoles. Los jueves a la mañana tenemos estudio de Parashat Shavua, y sí los rezos del viernes, que son muy asistidos. Y eso me da lugar que te quería comentar algo antes, que me parece interesante. La virtualidad ofrece una oportunidad de acercamiento
menos rigurosa y menos comprometedora. Y lo que estamos viendo es que hay mucha gente que por ahí no participaba activamente de ciertas propuestas, ahora viene porque conectarse por Zoom y echar una miradita a ver de qué se trata la cosa y ver quién está, es un compromiso mucho menor a agarrar el auto, ir a la sinagoga, aparecerse físicamente en la sinagoga. Entonces me parece a mí que hay una oportunidad interesante para abrir un poco más amplias las puertas de los espacios comunitarios y quizás también para, a la hora de repensar la nueva normalidad o lo que aprendimos de esto, ver de qué manera podemos ser menos estrictos, menos rigurosos, para que esa sencillez con la que la gente se acerca en Zoom la podamos tener también de manera presencial. Coincido, a ver, nosotros tenemos otra vez Minyan diario todos los días, el Minyan diario de la tarde dura 10 minutos, o sea, a esta hora, a las 6 de la tarde, nosotros hacemos Minjá. Minjá es un rezo que dura 10 minutos. Y nosotros tenemos en mi comunidad miembros que viven en el colindante estado de Alabama, acá al sur, pero que es a 2 horas de manejo. Y a partir del mundo Zoom y de esta situación, es una familia que se conecta todos los días, y antes no hubiese venido nunca, o sea, venían los domingos, tenían que levantar a las 6 de la mañana, manejar para ir a nuestra escuela dominical, por los niños y no sé qué. Entonces, definitivamente, yo no creo que el mundo del futuro deba ser construido exclusivamente bajo las plataformas digitales. Lo que vamos a tener que pensar seriamente es cómo podemos incorporar las plataformas digitales en un mundo en donde vamos a volver a ser cuerpos. Uno quiere volver a ser un cuerpo junto con otros cuerpos en un mismo lugar y cantar juntos y rezar y comer y hablar y charlar y no sé qué. Pero cómo construimos, pues no es tan fácil, no es como, o sea, lo que viene no va a ser, ok, volvemos a estar todos abajo de un mismo techo, estamos juntos y vamos a poner una cámara o una computadora abierta, así que la gente que se conecta desde cualquier lugar puede sentirse la mosca en la pared. Eso no va a funcionar. Entonces, yo no tengo idea cómo vamos a hacerlo, pero está claro que vamos a tener que encontrar algún tipo de mecanismo para incorporar lo digital como tal vez una posibilidad de puerta de acceso para aquellos que todavía no se sienten cómodos para traer el cuerpo a ese espacio compartido. El riesgo que se corre, que otra vez, yo no tengo nada para creer que este riesgo es real, pero lo escuché por ahí, es qué va a pasar si cuando volvemos al mundo de los cuerpos, hay una gran cantidad de gente que está demasiado cómoda para salirse de los cuadraditos. ¿Ok? O sea, si yo puedo seguir el Shabbat en mi casa, en el sofá, en pijama, sin siquiera tener que prender la cámara, ¿ok? Agarro mi café, mi cerveza, lo que sea, no sé, y veo cómo los demás están rezando, ¿qué va a pasar si hay una cantidad de gente que prefiere eso? Porque, otra vez, como todo esto tiene claros y oscuros, uno de los desafíos más interesantes de estos días, sobre todo en los rezos y demás, es que es muy fácil que el Zoom, no es obligatorio, pero es muy fácil que el Zoom devenga en esa postura del que en lugar de rezar es el espectador de otro rezando. ¿Okay? Es algo que también sinagogas físicas con asientos y cuerpos ahí muchas veces generaron, y cómo uno se mueve de ahí era un desafío antes, me parece que ahora es un desafío también, porque es muy fácil sentarse y ver lo que hacen los demás, y cómo uno construye un espacio en donde incluso de este lado también estoy rezando con la comunidad, es una de esas cosas que vale la pena pensarlas. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo siempre pensé que el desafío de nuestra propuesta sinagogal era romper
la grieta, por usar una palabra que está de moda en el sur, entre lo que pasa en el púlpito y la congregación, ¿no? El modelo tradicional de teatro, ¿no? Donde la acción pasa en el púlpito y la gente a lo sumo son meros espectadores que pueden seguir lo que está pasando con mayor o menor grado de compenetración. Entonces, años tratando de fortalecer una propuesta que trata de achicar eso, y el Zoom es exactamente volver a ese modelo, ¿no? Lo que decís. Básicamente la gente no necesita involucrarse de manera activa y simplemente, yo pensando ahora en los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que si las cosas siguen así, me imagino que quizás algunos podamos estar en la sinagoga, pero la mayoría va a seguirlos por Zoom, que ya de por sí son rezos desafiantes, desde la propuesta litúrgica, de la complejidad que presentan en muchos niveles, y esto no va a ser más que profundizar entonces esa brecha. Lo que sí, para poner un toque de humor, creo que deberíamos incorporar cuando volvamos a la sinagoga es el botoncito de mute, ¿no? A mí me gustaría tener uno de esos que cuando la gente está hablando tú le presionas. Es el sueño de todo rabino, que sabemos que no funciona así, ¿no? La vida no existe. Bueno, ahora los voy a callar a todos, que es lo que decimos durante todos los que estamos a punto de dirigir el rezo, en donde podemos hacer este ejercicio de nuestros costados más tiránicos. Pero sí, o sea, fíjate, cuando hablamos de esto, o sea, en Argentina por lo menos existía esta frase para cuando uno quería cargar a alguien que era de otro equipo de fútbol, no sé qué, que no llegaba a las instancias, uno decía, lo mirás por TV. Porque hay una cuestión de pasividad y de quedarse afuera de la experiencia que las pantallas generan. Otra vez, Zoom es distinto, no es una televisión, hay interacción, nos vemos, o sea, en muchos espacios de clases que uno toma, tiene y no sé qué, uno le pide a la gente que prenda la cámara simplemente para que estemos hay una suerte de por lo menos igualdad en el sentido de que si a mí me ven rascarme la oreja, yo los puedo ver a ustedes rascándose las orejas también, entonces por lo menos no es unidireccional, pero también como este modelo es muy tentador para lo que decías antes de la teatralización y la diferencia entre lo que pasa en el púlpito o en la ventanita del que habla y el resto como asistentes o sí, espectadores desde afuera. Sí, pero quizás como dato para compensar, nosotros siempre optamos por el modelo del Zoom y no por las plataformas que te permiten, que son más eficientes para transmitir, pero no te permiten una interacción de este tipo. O sea, nosotros no tenemos ni webinar, por ejemplo, donde solo se ve solo al que está hablando, y usamos YouTube o Facebook solo para propuestas muy concretas. Justo esta semana tuvimos un lindo concierto y la calidad, la simultaneidad entre audio y video que brinda el Zoom no es tan buena como la de YouTube o la de Facebook, pero nos pareció importante aún con lo limitado que es Zoom, todo relativo, ¿no? Como decía, si pensamos hace 10 años, Zoom nos parecía lo más maravilloso que nos podía pasar, y volviendo un poco a lo que te decía al principio, imagínate cuántas reuniones que nos tocaba viajar a lugares así un poco complicados y largos de llegar, nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos tenido una tecnología como esta que nos permitía una interacción mucho mayor, ¿no? Pero dentro de esa realidad creo que para poner un poco más balanceada la cuestión, Zoom sí te da un mayor nivel de interacción dentro de las limitaciones propias. Absolutamente. Te cambio de tema. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, lo hace vía chat, por favor. Sos un lector ávido y me imagino que estos tiempos
habrás aprovechado también para leer. ¿Por dónde van las inquietudes de lectura? ¿Qué recomendaciones? La verdad es que sí, estoy leyendo. Este año estoy por el momento leyendo menos que el año pasado, que era un año normal, porque no sé si te pasa a vos también, pero el hecho de que el mundo haya pasado a las instancias del Zoom y no sé qué, y a mí no me hace trabajar menos, me hace trabajar más. Esto de que o sea, ya no hay que hacer reuniones, no hay que viajar 3 horas de acá para allá, vivir en el auto, eso es todo muy lindo, pero yo me he dado cuenta que trabajo más y no menos, lo que significa que tengo menos tiempo para leer, pero eh, en estos tiempos mis lecturas estuvieron bastante concentradas en algunas áreas. Mencioné un poquito de esto. Estoy particularmente interesado en leer sobre la soledad, que es un tema que me parece que es uno de los temas que están atravesando nuestros tiempos. Entonces sigo leyendo libros desde filosofía hasta neurociencia y demás al respecto de la soledad, que es interesante porque en español no lo tenemos, pero en inglés hay un aspecto de la soledad que parecería estar aparejado con lo negativo, loneliness, y un aspecto que tiene que ver más con la cuestión positiva de la soledad, que en inglés le dicen solitude. Entonces estoy leyendo sobre eso. Estoy leyendo también varios libros, estuve leyendo todo este tiempo de uno de mis filósofos contemporáneos favoritos, se llama Alain de Botton, que otra vez, para los que somos argentinos, el nombre es muy gracioso. Me pasó el otro día de estar enseñando en un espacio con 4 amigos, colegas, que tenemos un espacio semanal en inglés sobre la parashá de la semana, y dije el nombre de este filósofo y se me empezaron a reír todos, y yo en ese momento estaba pensando en lo que estaba diciendo, entonces no estaba prestando atención. Tomó tiempo entender por qué se estaban riendo, pero Alain de Botton es un gran filósofo inglés contemporáneo, brillante a mi criterio, y todo lo que escribió vale la pena. Hay un libro en particular que lo recomiendo, pero no es el único, se llama Religión para Ateos, que es interesante, pero tiene o sea, no sé cuánto hay de él traducido al español, pero vale la pena, tipo brillante. Y eso, o sea, básicamente esas fueron mis lecturas. Estoy leyendo libros de Nietzsche, porque nunca los leí, y o sea, los tengo, y entonces leo. Y cualquier cosa que me ayude a pensar y a encontrar toda clase de constelaciones que todavía no he visto anteriormente, son bienvenidas, así que cualquier buena recomendación de libros se agradece también. Maritza pregunta si leíste a Yuval Harari. Leí, sí, es tipo interesante. Leí creo 2 libros de él. Creo que tiene 3, ¿no? O sea, uno del pasado, otro del presente, otro del futuro. No, el tercero es una mezcla de los primeros 2, básicamente, Sí. estructurado diferente, ¿no? Bueno, leí los 2 importantes. Me parece que es un tipo muy, muy interesante, y lo que plantea, su visión de la historia es muy interesante. El del futuro es el que creo que es el que no leí, creo que es el que menos me interesaba, porque es lo que él opina de lo que viene, y en esto yo soy medio, el Talmud dice que desde que la profecía no existe más, la profecía se le dio a los niños y a los, ¿cómo lo traducimos? Los shotim. Tontos los... Los tontos, los idiotas, y no sé qué. Futurología es medio difícil, pero las reflexiones de él en relación a ciertas tendencias de nuestro presente, y en lo que refiere a lo que
a lo que tiene que ver con nuestro pasado y nuestra llegada como Homo sapiens sapiens es interesante, sin dudas. Y series en Netflix o no sé qué usas, iTunes o no sé qué, si tenés algo de eso. Nosotros hacemos Netflix y Amazon Prime. Entonces déjame ver, ¿qué vi? Una que me pareció fabulosa, no es para todo el mundo, o sea, por ejemplo, ayer a mi mujer no le gustó, pero The Good Place en Netflix, a mí me parece que es brillante. No está todo, o sea, la última temporada no está todavía en Netflix, yo la vi, pero me parece brillante. Vi, ¿qué más puedo recomendar? Hay una que es durísima, que no sé si la recomiendo para ver en época de aislamiento y cuarentena, porque está muy bien, pero es tremenda. Es una serie danesa que tiene que ver con esto de, no sé cómo la pusieron en español, algo en qué creer, creo que la llamaron. Es durísima, es muy interesante, es la familia de un pastor, con un hijo pastor, en la iglesia danesa, y esto de en qué creer, ¿no? Y, o sea, es durísima, pero también es muy buena. Y va más del lado de la comedia, la, la fabulosa Mrs. Maisel está muy bien hecha. Es interesante ver cómo hay cuestiones de mucho contenido judío en muchas de estas series. Pero sí, en este momento no faltan buenas series para ver. No sé qué va a pasar de acá a un año, cuando ya hayamos visto todas las series y la gente tenga que filmar las próximas en los jardines de sus casas. Todos van a poner así como cosas verdes en las paredes y construirlo. O sea, al que le gusta el Mandalorian, o sea, para que veamos también, acabo de terminar el Mandalorian con mi hija mayor, que es del contexto de las series de Star Wars, también se deja ver. Me preguntan aquí qué libro de neurociencia recomiendas y si viste Unorthodox. Vi Unorthodox, o sea, no la mencioné porque me imagino que ya todos hablaron de Unorthodox y ya ha sido, es como Unorthodox, Stiesel, están bien. Vale la pena acompañar esas dos con el documental en Netflix que creo que se llama One of Us. Vale la pena porque es menos Unorthodox y Stiesel, con todos los momentos complicados que tienen, sigue siendo de acceso público y nada, hay espacios que están como moderados, pero One of Us es un documental tremendo, si les interesa el tema de esa relación o salir hacia afuera de lo comunitario y lo que eso conlleva. De neurociencias en el último tiempo no leí mucho, más allá de un libro sobre soledad, de un tipo que se llama Cacioppo, John Cacioppo. Así que si les interesa ese encuentro entre soledad y la forma de... Él sostiene que nosotros estamos wired, o sea, estamos cableados para la interacción social y la conexión social, que es posible que tenga razón, y lo trabajas desde ese lugar. Este es el libro, Loneliness, de John Cacioppo y William Patrick. ¿Se ve? Si no, después paso el dato, no hay problema. Pero nada, hay una Damasio, hay una cantidad de autores que han escrito sobre neurociencias para rabinos o para gente que no tiene ningún tipo de conocimiento técnico que vale la pena leer. Si no me fallan los cálculos, a fin de agosto cumplís 40, ¿verdad? Está bien. Entonces, ¿cuáles son tus reflexiones, sensaciones en víspera, como se dice aquí, de llegar al cuarto piso?
Mira, todavía no se me cayó todo el pelo, o sea, sigue creciendo. No tengo, realmente yo nunca fui mucho de celebrar los cumpleaños. Lo que más tristeza me da es que este año, o sea, mi mamá, mi tío, iban a venir a pasarlo acá en Nashville, y ya no van a venir a pasarlo acá en Nashville. Eso es lo que más me molesta de todo esto. No tengo una reflexión, lamento ser medio ¿cómo se llama? Un aguafiestas, pero es bien propio mío de todas maneras, pero no es que tengo ninguna reflexión en particular. Solo, espero seguir leyendo, me encantaría en algún momento escribir, o sea, pero o sea, son más objetivos que reflexiones, ¿no? O sea, no tengo ninguna perla de sabiduría, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, Está bien. además, por lo que veo, no sé si todos, pero una parte importante de nuestra audiencia ya ha pasado por ahí. Entonces, o sea, cuéntenme ustedes de qué se trata. Yo todavía disfruto de estar en los 30 o sea, no sé, o sea, abierto a lo que pueda traer el futuro. Está bien, te saco del brete. Nos quedan 6 minutos, quizás podamos robar un par más. Reflexiones rápidas. De tu experiencia como rabino en América Latina y tu experiencia como rabino en Estados Unidos, ¿qué cosas beneficiosas tiene cada uno de los lugares? Eh, Buena pregunta, no sé si puedo hacer una reflexión rápida. Creo que es muy difícil machear la calidez de Latinoamérica en todas sus diferentes encarnaciones, pero me parece que hay algo muy cierto en cierta calidez, en cierta concepción de la amistad, que es propia del sur, del sur en términos continentales, si quiere. Panamá no creo que sea el sur. Y yo trabajé en México 7 años, pero lo que es el sur de la frontera para abajo, acá hay una cuestión que tiene que ver con el orden, con los procesos, o sea, las cosas funcionan de otra manera, que es algo que a mí me gusta que así sea. Me parece que en mi experiencia muy limitada, por lo menos en lo que hace a mi comunidad acá en los Estados Unidos, hay una mayor cantidad de membresía que tiene niveles un poquito más altos de alfabetización judía, vamos a decir. No necesariamente o no solamente en contenidos, en práctica. Yo tengo gente, o sea, es una comunidad que no es muy grande, son 380 familias, y somos una comunidad que puede sostener un minyan diario 2 veces por día, todos los días del año. Hay una cantidad de gente muy grande que respeta las leyes de Kashrut, cosas así que en mi experiencia en Latinoamérica era un poquito distinta. Nada ni mejor ni peor, son otra vez en la reflexión de las formas distintas. Hay el modelo de construcción comunitaria, acá me parece que es parecido. Panamá, México, mi experiencia en Guadalajara y Nashville son muy distintas a Buenos Aires, por ejemplo. En esto de la construcción comunitaria es real, no es una construcción que surge de una suerte de trueque en función de determinados servicios. ¿Okay? O sea, y lo bello de construir una comunidad que no depende de la venta de servicios es que, por ejemplo, este año no va a pasar, pero en cualquier otro año que vengan a Nashville y resulta que ustedes caen en Nashville en Yom Kippur, ustedes pueden entrar a mi comunidad gratis. No es necesario ni un ticket, no es necesario ni una reservación, nada. O sea, y esto pasa en las otras comunidades de la ciudad también, no es que es solo mi comunidad. Pero cuando uno tiene una comunidad que puede construir su presupuesto y su existencia a base de familias que la sostienen de manera cotidiana,
uno no tiene que ponerse a vender asientos o a cerrar la puerta a nadie durante los Hagim, durante Rosh Hashanah y Yom Kippur, en donde decimos que, o sea, estamos aterrados que se nos cierra la puerta del cielo, y lo que hacemos por una cuestión de supervivencia, acá yo no estoy juzgando, acá yo estoy entendiendo la sociología y la necesidad de la supervivencia comunitaria de instituciones que de otra manera no tendrían donantes que la sostengan, pero por ejemplo, para nosotros es un modelo que nos rompe la cabeza, esto de que no sea necesario nada y que uno puede venir, sea socio o no, sea judío o no, sea, tenga la cuota al día o no, no importa. O sea, nadie tiene la puerta cerrada nunca, pero tampoco en Yom Kippur. Y a mí me parece que son modelos comunitarios que se construyen desde un entendimiento distinto de lo que una comunidad es. Y que parte de la base otra vez. O sea, es fácil cuando los números te dan. Cuando los números no te dan, hay que empezar a hacer otro tipo de ¿cómo se dice? Concesiones. Y otra vez, yo no juzgo, pero yo estoy muy orgulloso de poder todavía en el 2020 ser parte de una comunidad que construye lo comunitario desde un modelo que siendo transaccional, hay gente que paga para que la luz se pueda pagar, la transacción no es en los servicios, sino en la construcción de una comunidad de vida. O sea, la gente que viene y hace bar mitzvah acá no le sale un peso extra, porque son socios. La gente que se casa en la comunidad no le sale un peso extra. ¿Por qué? Porque la inversión ya está hecha por las mismas familias desde otro lugar. Entonces, la plata puede ser la misma, pero la construcción comunitaria se sustenta desde otro espacio. No sé si me explico. Y otra vez, yo no tengo ningún crédito en esto. Así se construyó la dinámica comunitaria en la ciudad, pero es algo que me parece que es un modelo que debería, en lo posible, ser exportable, pero no es fácil. Bueno, te pregunté sobre las diferencias entre entre Latinoamérica y Estados Unidos y fuiste por otro lado, pero fue interesante la reflexión. Creo que sí hay un tema ahí que lo planteaste, ¿no? Que es el rol del aporte monetario en la dinámica comunitaria, ¿no? Que especialmente en Latinoamérica eso suena a palabra sucia, ¿no? El tema del dinero tiene una connotación negativa y lo espiritual no puede ir asociado con el dinero, entonces la forma de contrarrestar eso al final es transaccionar en mayor o menor medida, ¿no? Da la sensación de que la cultura americana es un poco más abierta a esa conversación y por ahí se permite un grado de madurez que lleva a una relación más sana. Creo que en eso tenemos mucho hay que una ver. trampa ahí, ¿no? O sea, no tenemos quizás tiempo para hablar de todo esto, pero me parece que hay una trampa en esto de disasociar el dinero, porque al final de cuentas terminás hablando desde otro lugar sobre lo mismo y lo terminamos haciendo peor. O sea, otra vez, o sea, uno que vivió ese modelo, me parece que acá no tiene que ver con cómo uno habla de plata, sino del entendimiento de que toda organización que agrega valor a la vida de las personas tiene que tener algún tipo de estructura financiera y económica que la sostenga. O sea, y me parece que hay, otra vez, o sea, cada lugar es distinto, pero muchas veces me parece que eso es una suerte de trampa dialéctica para gente que prefería tener todo gratis cuando hay cosas, o sea, no funciona. Pero bueno, es complicado. Bueno, No digo que no lo sea. te tomo la palabra de que eso merece una reflexión más profunda en otra ocasión. ¿El Minyan se sigue reuniendo a las 6:42? ¿O ya No, ves, esa es una de las cosas buenísimas de esta pandemia. Históricamente nuestro Minyan a la mañana era 6:42 de la mañana. ¿Por qué? Hay un montón de historias, como pueden imaginar. Cuando hay un montón de historias es porque nadie tiene idea, pero desde que la pandemia llegó, primero que el Minyan de la mañana ahora es solo lunes y jueves,
pero en lugar de hacerlo a las 6:42, lo hacemos a las 8:30 de la mañana. Porque ya no hay nadie que corra. Yo me levanto todos los días igual a las 6:30 de la mañana, pero puedo pasarme las 2 primeras horas de la mañana leyendo, que me encanta. Entonces, no, ya no hay más miniana a las 6:42, y si me preguntan si cuando vuelva al mundo de los cuerpos vamos a volver a las 6:42, yo espero tener la fortaleza espiritual para poder decir que no, porque no hay ninguna buena razón para decir que sí. Está bien, si no hace un rezo pregrabado y pone en YouTube que lo estrenás a las 6:42. Sí. Yoshua, un gusto escucharte, grabamos la conversación, la subimos a nuestras redes, por si la querés compartir, te la mandamos cuando esté ahí. La verdad que es siempre un placer conversar contigo y escucharte, y bueno, cariños muy grandes para la familia, y bueno, que nos veamos pronto, ¿no? Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Es un gusto ver a algunos amigos, ver gente que conocí en otras épocas y que vi en Panamá, en Buenos Aires y en otros lugares. Siempre es un gusto y gracias por la invitación. Espero que haya sido de interés y bueno, o sea, si allá en Panamá no los dejan salir, no salgan. Si les dicen que se pongan máscaras, pónganse las máscaras. O sea, parece una tontería, pero acá hay mucha gente que dice que no se pone una máscara como una cuestión política. Entonces, espero que eso no sean los problemas de Panamá, aunque seguramente tienen otros, pero cuídense, cuiden a otros y que prontamente veamos la llegada de una vacuna que nos permita volver a otro, o recrear un mundo un poquito distinto. Amén, amén. Abrazo grande. Chau, chau. Gracias a todos por acompañarnos. Estén pendientes de nuestro programa Vidut Beyajat y nos estamos viendo.